la información. Y ya que hablamos de migración, y ya que hemos estado hablando de la pandemia, de la COVID-19, del aumento de los casos, vamos a hablar particularmente del norte de Santander, en Colombia. Hablemos de Cúcuta, que finalmente, digamos, de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, es el que más se impacta con este paso. Decía la periodista que 500 personas a diario atraviesan la frontera por las trochas ilegales. Esto es un impacto importante. Y de esto quiero conversar con Alonso Bellosquín Barrios, ex asesor de la Secretaría de Salud del norte de Santander, consultor y asesor en salud. Señor Bellosquín, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Y Dania, muy buenas tardes, me alegra saludarla y qué bueno participar en este programa con ustedes, en este tema tan interesante. Pues gracias por su tiempo. Me gustaría comenzar preguntándole cuál es la situación en relación a la COVID al norte de Santander, en Cúcuta particularmente, porque hemos venido leyendo en el transcurso de los últimos días que se han venido presentando problemas en relación a la situación de los hospitales. En este momento, ¿cuál es la situación? Y Dania, la situación es bastante preocupante. La verdad es que hay dos fenómenos juntos. Uno, por un lado, en la ciudad de Cúcuta, el problema COVID ha venido incrementándose el número de casos sustancialmente. O sea, no hemos entrado en una fase de meseta, no hemos entrado en una fase de crecimiento ni de decrecimiento, sino al contrario, estamos exponencialmente creciendo el número de casos. Pero quizás lo que más preocupa es el porcentaje o la tasa de mortalidad. O sea, nosotros somos un departamento norte de Santander de 1,5 millones de habitantes, con una ciudad de Cúcuta de 700,000 habitantes más o menos, pero tenemos la mitad de fallecidos de Bogotá, que tiene 4 millones. Entonces, imagínense, eso es bastante preocupante. Hay un componente de esa cifra que corresponde al problema local, o sea, un problema del manejo de la patología a nivel local y indudablemente sumado el factor migratorio. Podríamos decir que, por ejemplo, en el caso del hospital departamental, que es el que más unidades de cuidados intensivos tiene, el que más cama tiene, podríamos decir que el 30% de los pacientes son venezolanos. Y no todos corresponden a COVID. Muchos corresponden a COVID también, pero mucha patología general también es de un porcentaje grande de venezolanos, los cuales nos llegan en un estado crítico, entonces son pacientes que le quieren una atención. Claro. Y ahí es donde justo le iba a preguntar, doctor Bellosquín, ¿qué impacto tenía la migración venezolana en esta circunstancia? Porque evidentemente cuando uno piensa en 500 personas que cotidianamente están atravesando a través de los pasos ilegales, pues es un impacto que no podemos obviar. Es un impacto muy, muy grande. Ahora, numéricamente, desde el punto de vista del impacto, estamos hablando de que el 30% de la capacidad hospitalaria está siendo ocupada por venezolanos. Un hospital que tiene, pongámosle, 700 camas, el 30% están ocupadas por venezolanos. Ahora, estos venezolanos ingresan con una situación de salud crítica. Ellos no vienen por una gripa. Además, ellos no vienen para una consulta general porque hay unas ONGs y hay unos puestos en el estado de la frontera que atienden la atención primaria, o sea, la atención sencilla. Cuando llega el paciente, llega al hospital de Ramos Meos, es porque requiere un proceso de atención bastante complejo. De acuerdo a lo establecido a nivel gubernamental, la atención de venezolanos se limita a la atención inicial de urgencia. O sea, el paciente que viene crítico y se le da un remedio, se le estabiliza su cuadro clínico y se devuelve para Venezuela. Pero resulta que están llegando a un estado bastante complejo. Estos pacientes venezolanos están inclusive en algunos casos estableciendo tutelas, las cuales salen a favor de ellos. Entonces imagínense una urgencia
que está saturada, por el caso del Hospital Erasmo Meos, que es el público, el que atiende venezolanos, los privados no atienden venezolanos, el público que atiende venezolanos está saturada la urgencia en un 150%. Entonces, eso es impresionante, tanto en patología general como en COVID. Pero indudablemente dentro de la patología general, lo que se está viendo mucho es la atención del parto. Y esto es consecuencia, y los mismos pacientes lo dicen, es el déficit del nivel de atención que hay del otro lado de la frontera. Claro, evidentemente. Ahora, doctor, así como tiene el porcentaje, 30%, digamos, de la ocupación de este hospital, digamos, la ejercen o la ocupan los venezolanos, en este ¿tendría el porcentaje a nivel de patologías? Es decir, ¿es más alto el porcentaje de COVID o de otras patologías? En todas equivale más o menos al 30%. O sea, de los pacientes COVID que tiene el hospital en su sala de expansión, que ellos tuvieron que ampliar su número de camas, también se aplica más o menos el mismo porcentaje. Donde el porcentaje es mayor es en la atención del parto. O sea, de todos los partos que atiende el hospital, el 82% son venezolanos. O sea, en partos sí que verdaderamente que hay un déficit. Ahora, el problema es que no se puede proyectar cifras ni se puede programar nada, porque estos pacientes están entrando no por la vía formal. Entonces no tenemos una estadística, no tenemos una forma de cómo hacer una prevención, porque no sabemos, estos pacientes están entrando con un proceso que es contrario a lo normal, que es la referencia y contrarreferencia. O sea, lo ideal sería que estas pacientes embarazadas, por ejemplo, ingresaran y tuvieran por lo menos una historia clínica para ver cómo fue el curso del embarazo, pero no, llegan es complicada al embarazo y no van a terminar en un parto normal. Por lo general van a terminar en un parto distóxico, o sea, un parto anormal, que lo más probable es que termine con una cesárea y bueno, todo eso son los costos. Eso repercute indudablemente en el sistema, en el proceso de facturación. Claro. Por ejemplo, al hospital le deben alrededor de 63 mil millones de pesos por conceptos de atención a venezolanos, no más, 63 mil millones de pesos, eso es muchísimo, y eso le hace falta al hospital. Claro, evidentemente que le hace falta. Y a nivel de infraestructura, es decir, cuentan solo para digamos, atender este impacto de la migración, ¿cuentan solo con este hospital? Sí, porque es que la norma y el direccionamiento que dio el ministerio es que los venezolanos solamente lo atiende la red pública. La red pública en norte de Santander está dada por las instituciones públicas. Claro. En caso de Cúcuta, el Hospital Departamental Erasmo Meos, que está superado en un 150% el servicio de urgencia, de los cuales el 30% son venezolanos. El Hospital de Pamplona, pero más que todo los que son de frontera, el Puerto Santander, el Hospital de Ocaña también son los públicos, son los únicos que pueden atender a los venezolanos, o por lo menos son los únicos que el ministerio les va a reconocer la atención. Al privado, si lo atiende, lo atenderá como emergencia crítica, le ponen un suero y lo mandan de una vez a un hospital departamental, que es el único que puede atender a venezolanos. Lo que nos deja, doctor Bellojín, en una situación complicada, digamos, para el norte de Santander, porque con deudas acumuladas en los hospitales, con una saturación, digamos, de pacientes por el impacto de la migración, más los pacientes propios de la región, no creo que este sea el mejor momento para atender la crisis de salud que se está presentando pues en todas partes. Así es, y el gerente del hospital lo ha dicho, que la única alternativa va a ser suspender, pero es que hay un tema humanitario que es imposible. Claro. ¿Cómo puede dejar usted desangrando a un paciente en la puerta o una embarazada que esté a punto de parir, etcétera, y tenga un sufrimiento fetal? Eso es imposible. Nosotros como médicos esa situación no la vamos a tolerar. Claro. Eso, pues, hay que insistir.
La capacidad hospitalaria está dada, o sea, se está sobrellevando el tema, etcétera. Hemos venido trabajando con el sector gremial, con un amigo, doctor Luna, el tema de por lo menos que los enfermos no pasen por debajo del puente, porque eso agrava toda la situación. Entonces, que se haga una especie de formalización, no sé, ahí sí es una política migratoria que tiene que establecer el país para normalizar la frontera y poder tratar de mejorar la situación de atención en salud. Pero se han sumado las dos cosas, la falta de infraestructura hospitalaria en Venezuela, el tema del COVID y la situación de alerta roja que ya tenemos acá en la ciudad de Cúcuta. Inclusive yo llamé mucho la atención para despertar la alerta roja, porque ya las UCI, por ejemplo, hoy está 100% saturadas, todas las unidades de cuidado intensivo están llenas, los pacientes hay que estarlos remitiendo a otras ciudades y bueno, el tema está ya casi que pidiendo toque de queda. Así es, le agradezco mucho, doctor Bellojín, muchísimas gracias por atendernos, gracias por poner este tema sobre la mesa. Al día de hoy las UCIs están completamente llenas y los pacientes remitidos a otras ciudades. Esa es la realidad, lamentablemente. El efecto de lo que en Venezuela ocurre y que repercute evidentemente en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, me agrada conocerle, Dania. Muchas bendiciones. Gracias, igual para usted.